Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Naúl Flores, peruano de nacimiento, ucraniano de corazón. Vivo más de 33 años en estas tierras. Soy especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y pues conozco muy bien estos lugares de Europa Oriental. De fondo puse el himno de Ucrania, uno de los himnos en verdad más hermosos que hay en toda la tierra. Una música muy hermosa y unas letras también bastante hermosas, digo. En verdad, hasta es más hermoso que el himno peruano, es cierto. Y es muy importante para mí ese espíritu ucraniano del cual yo comparto, ¿no? Por haber vivido tantos años en esta tierra. Digo vivido porque es un momento muy difícil de lo que estamos pasando todos ahora. Estoy ahorita refugiado en un lugar de Ucrania Occidental. Acabo de salir de Kiev, una ciudad prácticamente bloqueada, una ciudad que está en pie de guerra, y es obvio de que es un gran dolor para todos nosotros lo que está sucediendo en este país tan hermoso, ¿no? Y tan rico. Vamos a empezar, yo creo, cuáles fueron los antecedentes, de dónde viene todo esto, ¿no? Y por qué. En América Latina, yo pienso en España, a donde yo voy dirigido especialmente a ustedes, pocos conocen, a excepto de lo que escuchan de la televisión Russia TV o otros medios de comunicación por internet que lo transmite Rusia. En verdad, yo al pueblo ruso lo quiero. Sin embargo, el gobierno ruso pues nos ha traído a lo que estamos viviendo ahora, con el cual yo no estoy de acuerdo. Es obvio que desde el momento en que se independizó Ucrania, Rusia ha hecho todo lo posible para seguir en el curso de colonización de estos territorios, pues nunca ellos pudieron aceptar de que Ucrania sea un país independiente. Es por eso que se dio el desarme nuclear después de la independencia de Ucrania. Prácticamente todas las armas nucleares pasaron a manos de Rusia. Sabíamos que Ucrania era el tercer país en el mundo por tener armas nucleares, es decir, era una potencia nuclear. Estamos hablando de un país con bastante desarrollo industrial en la era atómica y con mucha gente inteligente, ¿no? Pero los intereses de Occidente y de Rusia hicieron de que Ucrania tenía que dejar todos estos armamentos y pasar a Rusia. Se firmó el acuerdo de Hungría y cuál era la garantía de que la garantía supuestamente de Rusia iba a dar de que no iba a tocar nunca más a Ucrania, de que se respetaba todos sus límites geográficos de Ucrania totalmente. Y los garantes pues era Occidente y Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Se fue al carajo todo esto. Se fue al carajo porque nadie respetó ningún acuerdo. Cuando Rusia ve sus intereses en Crimea, en la península de Crimea, ellos hacen todo lo posible para anexar. ¿Y cómo anexan? Anexan, claro, después de hacer un estudio mínimo y aprovechar el momento crítico que vivía Ucrania. Porque aquí tenían un títere que se llamaba Yanukovych, quien hacía todo lo posible para poder ser parte de lo que ellos le llaman la Malarasía, o sea, la pequeña Rusia,
que siempre lo ha tratado como por encima del hombro a Ucrania. Y claro, Ucrania todavía es un país nuevo como república, pero muy antiguo por tradición, porque este país existe pues miles de años, por tradición, desde la época de la Kievskaya Rus. Esto es la cuna de la civilización eslava. Pues en verdad en estas tierras estaban los casacos ucranianos, ¿no? Que vivían en toda esta parte, desde el sur de donde está Jersón, Poltava y parte de lo que son ahora territorios de Rusia. Entonces, cuando Rusia anexa a Crimea, ellos de inmediato hacen el otro paso de anexar dos departamentos que están en la parte oriental de Ucrania. Según ellos, de que eran departamentos prorrusos, con gente de habla rusa, que ellos querían una independencia, entre comillas, ¿no? Porque en verdad nunca existió y nunca Ucrania tuvo problema con estos departamentos. Más bien estos departamentos estaban bastante desarrollados, especialmente Donetsk, porque es una zona carbonífera, es una zona industrial. Es obvio de que a Rusia le convenía tomar esos departamentos, y también puso marionetas. Ellos se han ido preparando años, esto no es de ahora, es desde los años 90 que ellos han ido preparando de qué manera apoderarse de Ucrania. Si es que el cuento de que ahora, de que los lugareños de habla ruso pidieron de que Rusia les apoye para poder hacer una independencia, no, eso ya estaba bien calculado. Ellos metieron su gente, sabemos que el demonio de Putin tiene como dictador, tiene mucha experiencia por haber trabajado en la KGB desde época de la Unión Soviética. Entonces, poco a poco, la política rusa fue introduciéndose para hacer un esquema de trabajo y exterminar a Ucrania. Y eso hizo con Crimea. A Crimea supuestamente enviaron los soldaditos de color verde, como lo llamaban, que no tenían ninguna insignia, que no tenían nada, supuestamente para poner en orden y apoyar a los rusos que apoyaban a la Federación Rusa. Pero en verdad no era eso, sino que el lugareño estaba cansado tanto de la política ucraniana, porque querían mejoras, es obvio, pero no significaba que ellos querían independizarse de Ucrania, no. Eso, como les digo, fue preparado por muchos años. Y en el momento en que ellos sintieron de que podían atacar y anexar estos lugares, lo hicieron. Porque Ucrania ni siquiera podía reaccionar a todo el potencial que la política rusa estaba manejando hasta esos días. Entonces así se crean los gobiernos títeres de Rusia, ¿no? Los gobiernos títeres de Putin. ¿Se crean para qué? Para poder llegar a un acuerdo con la Federación Rusa. Es por eso que la Duma, que es el Congreso en Rusia, aprueba unos decretos leyes para poder supuestamente apoyar a los rusos que están siendo violados de sus derechos en estos territorios, de los cuales es mentira, ¿no? Porque no existía eso, y yo lo sé personalmente porque yo conozco todos estos lugares y yo he recorrido bastante estos lugares. Mira, primero porque en ninguna parte de Ucrania nadie tiene el problema de vivir por hablar ruso. Yo hablo ruso los 365 días al año. Mis hijas hablan ruso y más del 70% de la población en Ucrania habla ruso y nunca han tenido problema y nadie te prohíbe.
En Kiev el 90% de la población habla entre sí en ruso. Entonces no hay ningún problema con esto de que ese cuento chino que nos han metido, ¿no? Especialmente los latinoamericanos creen de que existió un exceso del gobierno ucraniano. Eso es mentira. Hasta en momentos ahora de guerra entre ucranianos están hablando en ruso. Hay muchas escuelas, muchas universidades que te dan las clases en ruso. Aunque, claro, la nueva política de un gobierno es normal que te pidan de que se hable en el idioma nacional, que es el ucraniano. Y es muy parecido, es como el español y el portugués. O sea, no es gran cosa. El cuento chino de Rusia que dicen que por hablar solamente en ruso es que te prohíben, te denigran o hay poco de racismo. Nunca he visto, nunca lo he sentido y nadie en toda la Ucrania sufre de esto. Entonces muchos lo pintan, ¿no? De que aquí hablan, en esta región viven más rusos, en esta región menos rusos, en la otra región más rusos. Oye, si ustedes no conocen, si ustedes solamente van a ver Wikipedia o van a leer tonterías, entonces no puedes hablar. Yo estoy aquí, yo vivo aquí, yo sé cómo se siente, cómo se huele, cómo se vive aquí. Yo no conozco el ucraniano. Yo podría hablar a un 50% y eso con muchos problemas. Entonces, ahorita yo estoy tratando de aprender sí el ucraniano y tengo que hablarlo porque yo creo por respeto y más aún ahora. Después de lo que ha pasado, después de que Rusia ha invadido ahora, ha invadido sin una declaración de guerra. Está haciendo guerra. Y no es el cuento que el dictador de Putin dice que es un momento, como él lo llama, de como que eh, algo de... me da risa, ¿no? Él dice que es solamente para una acción militar. Pero no, pues no podemos hablar de acción militar. Cuando los rusos se meten a Crimea, Ucrania no puede reaccionar. Ucrania estaba dentro de una lucha interna por el poder entre los políticos. La corrupción también mató a que Ucrania no pueda reaccionar de una mejor manera. Se apoderaron los dos departamentos, supuestamente los separaron como repúblicas independientes, pero también tonterías, son departamentos pequeñitos. ¿Cómo un departamento pequeñito va a ser república independiente? Nunca hubo siquiera esa idea en los pobladores de ese lugar, nunca. Yo he trabajado en esos lugares como corresponsal. Pues ni siquiera tienen la idea más idiota de poder independizarse de Ucrania. Todo eso ha sido compaginado por la política de Rusia. Entonces, y el otro cuento que sacó Rusia es también con relación al nazismo. ¿De dónde sacan eso? ¿Qué nazismo? Aquí no hay ningún nazismo, ningún carajo de política nazista. Yo no lo he visto, no lo veo, no lo siento. No existe. Más aún, Rusia es un país más racista, donde sí existen los skinheads. En Ucrania no hay. Mi esposa es ucraniana, mi gente es ucraniana. Yo hablo con la gente ucraniana a diario, y hablamos en ruso. Y nunca he sentido yo un momento de racismo, un momento de que alguien me llamó la atención porque hablo en ruso, o porque soy extranjero, o porque soy latinoamericano, o porque tal cosa. Más bien aquí me ven con mucho respeto, porque yo, bueno, como conferencista y que doy clases sobre los pueblos originarios de América y, y muchos otros temas más, entonces nada. Ningún problema. He trabajado con ucranianos, he trabajado para empresas ucranianas, he trabajado en asuntos de comunidades, he trabajado con gentes del gobierno, he trabajado como empresario
privado, he trabajado como, bueno, cuántos miles de trabajos en estos más de 33 años. Entonces nadie me va a contar ese cuento chino. Y eso pues quiero que lo escuchen, ¿no? El que no está de acuerdo o creen de que yo estoy mintiendo porque me da la gana, pues que se quede con lo que cree, ¿no? O con lo que los rusos le cuentan el cuento chino, porque un imperio siempre va a tener interés para sí mismo, defender sus intereses. Entonces, yo en este caso no tengo que defender intereses de nadie, solamente los intereses del pueblo ucraniano, como país, como república, como un lugar santo, un lugar muy estratégico en Europa. Entonces, ese cuento del fascismo, nazismo, ese cuento del idioma, de que la gente se ha querido separar, o porque allá hay más rusoparlantes, mentira. Entonces, ¿quién podría querer su independencia, no? Porque te digo, la gente, el 90% habla en ruso. De que en la parte occidental de Kiev la gente se comunica más en ucraniano, no significa que todos somos ucranianos o son ucranianos. Por ejemplo, ahora estoy en la parte occidental de Ucrania. Según lo que dice Wikipedia y de lo que escriben otros, de que esta parte aquí hablan más ucraniano y que los ucranianos que hablan ucraniano no los quieren a los que hablan ruso, pues es una mentira. Pues mañana, si desean a ustedes, yo voy a salir a la calle, voy a hablar en ruso con la gente que supuestamente hablan más ucraniano en estos lugares y nada, más bien son gentes que te acogen con todo el corazón. Son gentes que tú sientes un alma, son gentes que están dentro de ti, son gentes, no tienen el pensamiento del europeo occidental, pero tampoco no tienen el pensamiento del ruso que es como un bárbaro. Rusia lo conozco bien, yo he trabajado en Rusia. Hay mucha gente pensante, pero esa cantidad es mínimo, tal vez un 5%, porque allá sí están todos hipnotizados, están idiotizados, están como zombies, porque solamente en un país dictatorial, solamente vas a creer lo que te dice el dictador, lo que te dice la prensa, lo que te dicen ellos. O sea, te reprograman, trabajan con una mente bastante primitiva y tú, como decían grandes conocedores, miente tanto que la mentira se va a convertir en verdad. Y eso es lo que hacen en Rusia. Ellos creen de que ahora la guerra que se está haciendo con Ucrania es porque nos van a ayudar, porque nos están ayudando a quitarnos el imperialismo de Estados Unidos, que nos están salvando del fascismo, del nazismo. Pues, ¿de qué nazismo? ¿De qué imperialismo? Ucrania, como cualquier país o como cualquier persona, tiene derecho a hacer una elección. Y Ucrania ha decidido, o ha seleccionado, o ha elegido el camino de la democracia. Te digo que y el camino de la democracia, ¿qué es? El camino de la democracia es la libertad. Entonces, si hay libertad, si hay, tú cuando tienes libertad, tú sientes, tú respiras, y eso hay aquí. Y mientras hay esa libertad aquí, yo estoy viviendo aquí. Pero si mañana se acabara esta libertad, como pasa en Rusia, yo dejaría este país. A pesar de que yo tengo mis posiciones más socialistas, pero no hago política. Yo he vivido los años de la Unión Soviética, del socialismo desarrollado que se hablaba en esas épocas. Y otra cosa, tengan presente, comunismo no hubo en ningún lugar. Es el otro cuento que metió Occidente en la mente de mucha gente, ¿no? Que ignora de que en el mundo había o existen países comunistas. Nunca existieron. Tienen que leer a Marx o materialismo dialéctico, materialismo histórico para saber qué es el comunismo. Nunca hubo comunismo, ni aquí ni en la Cochinchina. ¿Me dejo entender? Sí, querían construir un comunismo, pero no se logró a construir el comunismo. Todo quedó en teoría. Entonces,
los cuentos de la política rusa que mete a la cabeza a los rusos y a los inocentes que le creen, pues que se queden con eso, ¿no? Pero yo les hago presente de que la realidad en que vivimos aquí es otra. Y esa realidad ahora la estamos viviendo en carne propia. El imperialismo soviético, el imperialismo del dictador Putin ha llegado a nuestras tierras, está dejando mucha sangre, mucha destrucción, están matando a civiles y no les interesa que mueran niños, que mueran mujeres, que mueran ancianos. Y yo, mira, personalmente tenía que salir fugado de mi ciudad en que he vivido tantos años, prácticamente dejar todo. Tú dejas el alma, tú dejas el espíritu, tú dejas tus cosas, todo, y solamente sales con una maleta o sales desnudo. O es tu vida o es de ellas. Y el mal nunca vencerá al bien. Y el pueblo ucraniano está preparado ahora para defenderse más que nunca del autoritarismo y verdadero fascismo que viene desde Rusia. Eso es la verdad. Si hubiera preguntas, háganlo saber. Pero yo les contestaré como es. Muchas gracias. Hasta pronto.